Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, a todo el público presente y a las personas que nos observan, nos escuchan a través de las diferentes plataformas y medios de comunicación. El que suscribe, diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, el de La Voz, integrante del grupo parlamentario de Morena en esta 65ª legislatura, pone a consideración del Pleno de esta Asamblea para su aprobación en la siguiente iniciativa, por la que se adiciona un capítulo, el sexto, al título segundo del libro segundo del Código Civil para el Estado de Guanajuato, que se denominará de los bienes digitales, al que será adicionado el artículo 827 bis. Asimismo, se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 2537 del Código Civil, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Los avances tecnológicos y la dinámica social actual implican el uso de un sinfín de plataformas y aplicaciones en Internet, en que las personas utilizan su propia imagen a través de la exposición de fotografías y videos propios principalmente, además de información propia, escritos, música, impartición de cursos, elaboración de manuales, etcétera, etcétera. De esta forma, cobra relevancia la amplitud de bienes que una persona transmite después de su muerte, sin que se limite al reconocimiento de lo material, cobrando especial relevancia todo aquello que se relaciona con los bienes intangibles de cualquier sujeto, en relación directa y específica con lo que se refiere a la vida privada, imagen personal, prestigio, decoro, buen nombre, reputación y honor, que en su conjunto forman parte de lo que se conoce como patrimonio moral, y en estos casos quedará expuesto en plataformas y aplicaciones de Internet. Como ejemplo de una posible exposición indefinida, puede citarse el contenido de las cláusulas de la red social Facebook, que hacen mención de la conservación a perpetuidad del contenido de cada perfil que ha sido objeto de debate. Estas nuevas realidades hacen necesario actualizar el alcance del derecho sucesorio en la codificación civil para que se reconozca la transmisión de lo que puede identificarse como bienes digitales de naturaleza intangible, mediante los que queda expuesto el patrimonio moral de una persona. Es así que la información contenida en cuentas electrónicas de plataformas y aplicaciones de Internet como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, entre otras, además de blogs, podcast, correo electrónico, redes de mensajería, etcétera, integran también los bienes de una persona. Existe así la necesidad de transitar hacia un nuevo paradigma en materia del derecho sucesorio, mediante el reconocimiento y regulación de los derechos que deriven del uso de las tecnologías de la información y comunicación como parte de nuestras actividades laborales, académicas, profesionales o recreativas. La posibilidad de disponer jurídicamente de estos bienes implica en sus extremos que se continúe vigente en plataformas y aplicaciones por un lado, o bien que se cierren y eliminen, lo que puede ser una decisión propia de un heredero legítimo o una disposición testamentaria, que en este último caso hace vigente el derecho a la libre disposición de los bienes propios, alcanzando mediante la propuesta de esta iniciativa bienes digitales que se relacionan directamente con el patrimonio moral. De alguna forma, desde la materia de protección de datos personales, se ha comenzado a tomar previsiones en este sentido. Por ejemplo, el artículo 106 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de México y municipios señala que el titular puede autorizar dentro de una cláusula del testamento a las personas que podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad al momento del fallecimiento. Por lo anterior, se estima necesario regular en el Código Civil para el Estado de Guanajuato el reconocimiento de los bienes digitales relacionados con el patrimonio moral de una persona. A efecto de satisfacer lo establecido en el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, por lo que hace a el impacto jurídico, se adiciona un capítulo, el sexto, al título segundo del libro segundo del Código Civil para el Estado de Guanajuato,
que se denominará de los bienes digitales, incorporando el artículo 827 bis. Asimismo, se adiciona un segundo párrafo al artículo 2537 del Código Civil, reforma mediante la que se reconocen los bienes digitales relacionados con el patrimonio moral de una persona. Impacto administrativo. Dada la naturaleza de la presente iniciativa, no hay impacto administrativo alguno. Impacto presupuestario. No existe impacto presupuestal alguno. Impacto social. Se da certeza a la propiedad de bienes digitales para poder ser transmitidos y se fortalece el reconocimiento y cuidado del patrimonio moral de las personas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración este pleno para su aprobación el siguiente decreto. Artículo único. Se adiciona un capítulo, el 6, al título segundo del libro segundo del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Capítulo sexto, que se denominará de los bienes digitales, incorporando en este el artículo 827 bis. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 2537 del Código Civil para quedar respectivamente como sigue. Libro segundo de los bienes, título sexto, clasificación de los bienes. Nuevo capítulo, el capítulo sexto de los bienes digitales. Artículo 827 bis. Son bienes o derechos digitales que constituyen el patrimonio de una persona, todos aquellos datos, información o archivos electrónicos que, siendo intangibles, se encuentran almacenados, reproducidos o publicados en alguna plataforma, aplicación o sitio de Internet. Todos los bienes o derechos digitales que se relacionen con el patrimonio moral de una persona serán imprescriptibles. Artículo 2537, en su parte ya existente. Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Y el párrafo que solicitamos se agregue es el siguiente. Los bienes o derechos digitales podrán transmitirse por testamento o por sucesión legítima, buscando en todo caso salvaguardar el patrimonio moral de toda persona, o bien cumpliendo su voluntad respecto a estos bienes. Se cierra el párrafo que pretendemos se agregue. Artículo transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.